tenemos otro genio acá en México, porque a Humberto tampoco le gustan los calcetines. No, yo también escribo en servilletas como él. Como él lo hacía. ¿Yo puedo ser un genio potente? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Hoy hablando entonces del padre de la física, nada más y nada menos. A propósito de qué vamos a hablar de él el día de hoy. Bueno, de su aniversario luctuoso, ¿no? ¿Quién es? O conocer un poquito más acerca de él. Bueno, fue un niño que mantuvo mucho tiempo esta cuestión de no hablar con claridad. Con el tiempo se descubrió que era como una forma de mantener sus ideas o de toda la información que él tenía como muy adentro, ¿no? A los 5 años se enferma y permanece varios tiempo en cama. El papá le regala una brújula y a partir de ahí entra en él esta curiosidad por saber de qué manera funcionaba algo que siempre dirigía hacia el mismo rumbo. Wow. Y entonces ahí se despierta toda esta parte de la creatividad, ¿no? Sí se pensaba que no tenía algún problema del habla, porque precisamente hasta los 9 años empieza a tener toda esta claridad para platicar, ¿no? Un hombre que presentó exámenes a la universidad y bueno, reprobó matemáticas, historia, geografía e idiomas, ¿no? Porque además se cuenta que él no era una persona que tenía muy buena memoria, pero todo lo que eran los libros científicos o que se trataban de la física, los recordaba de una manera espectacular. Y entonces tenía, podemos llamarlo hoy, una memoria selectiva. Había datos e información que le parecían como no interesantes y entonces no los guardaba, ¿no? ¿Y tiene que ver también con este tipo de diferentes tipos de inteligencia? Puede ser, sin embargo, en su época una de las cosas que vamos a ver es que era una persona obsesiva con muchas cosas y una de las situaciones que pasaba es que para enfocarse en algo, como que otras cosas no le importaban, ¿no? Ahorita vamos a confirmarlo en su firma. Que justamente así son los genios, Miriam, ¿no? O sea, por eso luego dicen, es que son muy raros. Pues son raros porque son más bien diferentes, o sea, rompen precisamente el molde y de repente uno no lo entiende. Y a veces los confunden con locura también. Exacto. Exactamente. Hay muchos estudios que han demostrado que grandes de los inventores o creativos del siglo pasado y aún de este siglo tenían esta habilidad como un tipo de esquizofrenia que es creativa, ¿no? Y entonces les permite estar como enfocados en ciertas zonas de su cerebro que están direccionadas hacia hacer ciertas actividades que los pueden llevar hacia todos estos logros, ¿no? Muy bien. Una de las cosas que, por ejemplo, de las anécdotas que me parece muy interesante es que cuando no era una persona muy conocida y fue a dar una plática a una universidad, dentro de las discusiones que en algún momento tuvo con su chofer, le decía al chofer, bueno, es que yo ya me cansé de llevarlo para todos lados y usted nada más llegue y da sus conferencias, ¿no? Y entonces Einstein le dijo, ok, en esta ocasión vamos a cambiar papeles, yo te voy a llevar, yo te voy a transportar y tú vas a dar la conferencia, ¿no? Porque no era una persona muy conocida hasta ese momento. Y entonces dio la conferencia, pero todo empezó a ponerlos más nerviosos porque al final de la conferencia un alumno hizo una pregunta y el chofer volteó y dijo, bueno, es una respuesta tan sencilla que hasta mi chofer lo podría responder. Imagínate. No pudo responder. Se la sin supo ningún barrer, problema. Oye, qué chofer Vamos tan a ver su inteligente. firma. Fíjense cómo algo que hemos visto categórico de esta época es que estas firmas son como dibujos. Sin embargo, si se fijan con mayor intensidad, van a ver que hay pequeños manchones. Por ejemplo, en la A hay zonas en que no están terminadas o no hay realización de un trazo, ¿no? Tenemos la parte de arriba y la parte baja es mucho más pequeña. Hay recargones, hay algunas partes que son como dibujadas. A esto nosotros le llamamos empastamientos. Estos empastamientos nos hablan de personalidades que de repente como que arrancan con mucha intensidad y luego se frenan y luego otra vez vuelven a arrancar, como que estos manchones de tinta son estas cargas de energía o de intensidad que pueden estar poniendo en el desarrollo de sus cosas. Es como que acelero y freno, acelero y freno. Exactamente, de cuenta, ¿no? y entonces eso es esta parte que platicábamos que de repente tienden a ser muy creativos, a lanzarse muchas cosas y luego pueden hasta entrar en periodos de depresión, de tristeza, de cansancio, de alejamiento de los demás. Otra cosa que vamos a ver es la dirección. ¿Hacia ¿Hacia arriba? dónde ven que está? Hacia arriba, ¿Cómo ¿no? va Hacia la subiendo? derecha, ¿no? Primero va como derechito, ¿no? Y ya luego como montaña rusa, Exactamente, como que se va para despega. arriba, ¿no? Sí, Exacto. lo vemos de esa forma. Fíjense cómo es una firma que nos muestra impulso, ¿no? Como que va arrancando exactamente y se proyecta hacia la zona superior que nos habla de estos grandes deseos, de estas aspiraciones superiores, de la mayor carga de la firma. Nosotros la vemos hacia la derecha, que siempre hemos platicado, que nos habla del futuro, de la proyección, del ímpetu, de lo que quiere
quiere lograr, ¿no? Claro. La barra de la T, si se fijan, ni siquiera parece una T, es como una clave de sol y al final termina en una prolongación hacia la zona superior. Y cubre casi todo el resto de la firma, ¿no? Exactamente, Sí. es como si estuviera protegiendo esa parte o esa zona de la firma hacia este lado. Hace muchos garigoleados. A mí me llama mucho la atención la letra E, que tampoco parece una E. No, es que una de las cosas que vamos a ver en las firmas es que muchas veces son como dibujos. Sí, sí. Tiene como estos recargones que hemos platicado que tienen esta identificación como si fueran tus huellas digitales. Como su sello Nadie personal. va a dejar esos manchones de tinta Sí. como tú lo haces. Exactamente. ¿no? Y además una de las cosas que vemos en esta firma es que de repente hay como varios nudos. Si se fijan, parecen garigoleados, pero son nudos. Eso nos habla de esta necesidad de encerrarse en él mismo. Es como si fuera un nudito para que no se me fuera a salir corriendo el ser, sino que se mantenga dentro de mí y esté perfectamente guardado, ¿Era ¿no? un hombre reservado, solitario? Era un hombre que buscaba tiempos para estar solo. Ajá. Si te fijas, hay una separación muy clara entre el nombre y el apellido, Sí, ¿no? sí. Como yo y mi familia o el resto y los otros. Ok. Una firma que también podemos ver bastante elegante en sus formas, en todos los garigoleos que tiene, que es muy importante, pero a final de cuentas sí es clara, porque hemos visto firmas que definitivamente no se ven. O sea, sí le gustaba mostrarse, sí le gustaba ser él, sí le gustaba ser visto y ser reconocido. Se entiende prácticamente todo el nombre, por así decirlo, ¿no? Exacto. O sea, no hay mucha duda. En algunos apuntes que hemos visto de él, lo que podemos ver es falta de estructura. Ajá. Y es una característica que en muchas ocasiones pueden tener los genios donde están tan ocupados en hacer, de innovar, de crear cosas nuevas, que la estructura o donde guardo mis apuntes, como las servilletas, ¿verdad? Claro. Se pueden perder Sí. fácilmente. Ahí hay esperanza, Pero Humberto. súper interesante, un personaje que Claro debemos que de sí. conocer a profundidad y aprender también mucho Yo de tengo él. todo lo de Einstein. Miren. Yo Mucho tengo la quisiéramos. firma, tengo la servilleta, seguramente La por ahí media ingenio. rota. Lo del media calcetín roto también, que los dejó de utilizar por Gracias. eso. Gracias, Muchas Miriam, como gracias. siempre. Muchísimas gracias.